Y es que inclusive pues, sí, con esto último que refieres, es por eso que yo mencionaba que debemos de discernir la cuestión de la discapacidad con la incapacidad. ¿Por qué razón? A mí me parece que una persona, un sujeto, un individuo, por el solo hecho de existir es capaz de algo, ¿no? Pero ¿cómo puede cambiarle el chip? No a ellos, sino a los otros, a los de afuera que están viendo a los de adentro. ¿Cómo cambias ese chip? Yo creo, no lo sé. No lo sé, creo que el reto es la masa, como lo dices, ¿no? Creo que la minoría es nuestro fuerte. Trabajar con minorías es nuestro fuerte. Para, para poder llegar a ese fenómeno, la masa, ¿no? Los de afuera, los externos, el que se siente ajeno al problema, ¿no? Y eso es lo difícil. Y creo que el teatro funciona y ha funcionado por siglos para eso, ¿no? El teatro es una forma directa de comunicación de la realidad. Eh, por eso es que no se vence ante el cine, ¿no? La industria del cine es muy poderosa y el teatro tendría y está condenada a desaparecer por el cine, pero no desaparece por esa simple razón. Es un acto en vivo de un reflejo humano. No hay otro lugar ni en la danza, ni en la pintura, ni en la escultura, en ningún otro lugar sucede ese fenómeno. Que otro humano te diga en tu cara y que sin que tú puedas debatirle, creándote una realidad, diciéndote, esto que ves, eres tú. Esto que ves, esta realidad que estás viendo en el escenario, esto eres tú. Ese fenómeno no se da en ninguna otra arte, más que en el teatro. Y eso es lo que nos hace pues seguir vivos como actores, ¿no? Ese fenómeno. Sí, porque imagínate el día que, digamos, se diera la muerte en todos, ¿no? Quedarte tú solo, ¿dónde te reflejas en el otro? ¿No? Si el otro es tú mismo, Exacto. como lo acabas de decir, tú mismo. Eres tú, eres tú. Y hay ejercicios en el teatro de rutina, de salón, de aula, no sé. Hay ejercicios de aula en donde el actor conoce el vacío, ¿no? Entonces, los maestros, eso ya es un teatro muy avanzado, ¿no? Tiene que ver con cuando ya empiezas a clavarte en qué filosofía va a dominar tu vida, ¿no? La tibetana, el shintoísmo, Krishna, el Teotihuacán, Tolteca, o sea, defines, ¿no? Y todo lo que te dicen los maestros o hasta los yogis de alto rango es, ¿no? Así, la nada es el conjunto del todo. Entonces, tú como actor hoy tengo que llegar al vacío, es decir, hoy tengo que llegar al dominio del todo, para poder concentrarme y conocer el vacío. Entonces, en realidad, es un trabajo de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Esa es la parte filosófica del teatro. Y por eso muchos actores terminan matándose, ¿no? Bueno, pues nunca voy a llegar, ¿no? O la depresión, ¿no? La depresión es muy común en los actores, ¿no? Pues, ¿para qué esto, no? ¿Para qué seguir aquí? ¿Para qué vivo, no? Todo el tiempo es una reconstrucción y una deconstrucción. Construyo y destruyo lo que reconstruí para volverlo a construir. Eso es como el mito de Sísifo, ¿no? El trabajo inútil. Bueno, pues justamente ahorita yo quería preguntarle cómo es la interacción entre los propios chicos, ¿no? Yo tengo entendido que la mayoría tiene discapacidad intelectual, pero a veces creemos o se encierra como en discapacidad intelectual, pues todos son iguales, ¿no? Uh-huh. Y no, cada discapacidad tiene sus propias matices, ¿no? En este caso, Uh-huh. en la discapacidad intelectual, algunos, como Jesús, por ejemplo, como ya lo mencionó, él tiene otras habilidades, por ejemplo, sociales, del habla, y a lo mejor otros chicos, por ejemplo, mi hermana ya no tiene la habilidad del habla, ¿no?
Ujú. Pero, o sea, ¿cómo es esta interacción? ¿No? O sea, porque es complicado a veces que, si a lo mejor profesor-alumno es complicado la comunicación entre ellos mismos, que a lo mejor no hay un lenguaje, o sea, a lo mejor uno habla y el otro no, ¿no? O sea, tienen muchas habilidades diferentes. ¿Cómo ha manejado esto? ¿Cómo es esta interacción? Bueno, es lo que te mencionaba hace rato, o sea, se creó un propio lenguaje entre ellos. Ellos lo inventaron, no lo comprendemos, ¿no? Yo como maestro y como en mi intelectualidad o supuesta intelectualidad, no entiendo lo que ellos platican, pero ellos sí se entienden. Es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno que está fuera de mi capacidad de entendimiento y de explicación. Simplemente sucede. Tú los ves verse a los ojos y ves que hay un diálogo, pero no sabes lo que se están diciendo. Pero sabes que entre ellos sí se comprenden. Es algo muy raro, es mágico. Me atrevo a decir que tiene que ver con la psicomagia, ya en fenómenos teatrales y más profundos. Creo que tiene que ver con la psicomagia, con lo que proponen otro tipo de filosofía, otros maestros. Pero pues es ese vínculo mágico psíquico que no entendemos. Pues no lo entendemos, ¿no? No hay mucho que decir. ¿Usted qué entiende por la inclusión? Como usted lo menciona, sin tanto concepto, o sea, más bien la realidad, ¿no? O sea, ver la parte real. ¿Qué es la inclusión para usted? Es un servicio para mí. ¿Un servicio? Ajá. Es una forma de yo poder servir a mi comunidad, yo, personal. Para mí es la forma en la que yo puedo servirle al mundo. ¿Qué para los demás y qué en mi trabajo es la inclusión? Es la forma en la que puedo hacer que los chicos sin supuestos objetivos personales los tengan. Crear objetivos en donde no había. Para mí eso es inclusión, ¿no? Tener un grupo donde ahora los chicos tienen expectativas. Antes no las tenían, ¿no? Ahora su expectativa es la fecha del estreno de la obra. Es eso, ¿no? Un evento donde ellos son las estrellas, donde ellos son los ganadores, donde sin ellos no existiría ese espectáculo, ese evento, esa fiesta. Entonces para mí eso es la inclusión, ¿no? Un lugar, un momento en donde podemos sonreír todos, todos, ¿no? Todos. ¿Usted cree que realmente existe la inclusión en la sociedad, o sea, en las distintas esferas, la educación, la sociedad, en lo cultural? ¿Cree que sí existe la inclusión? Pues no, por eso luchamos, por ella, ¿no? ¿Usted qué recomendaría para que exista esta inclusión? Hace rato platicábamos sobre el juicio. Yo creo que debemos de empezar a tener respeto por la acción del otro. O sea, aprender a respetar las acciones del otro, ¿no? Y confiar en el otro. O sea, creo que estamos en un momento social en la que no hay confianza. O sea, no hay confianza por todo lo que está pasando, ¿no? Desde la confianza de cátedra. El alumno ya no confía en el maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque el maestro tiene una historia. Y muchas veces esa vida personal se ve reflejada en el aula. Y hay desconfianza, ¿no? Desde ahí, desde crear nuevos vínculos de confianza. No sé si respondo a tu pregunta. Sí. Le voy a hacer una pregunta, perdón César, que va un poco relacionada, bueno, más bien va relacionada con lo que usted me mencionó. O sea, usted en el aula con los chicos, ¿qué estrategias ha hecho para la inclusión? O sea,
hablo sí entre ellos, pero también como con las demás, o sea, con los otros grupos, porque tal vez se nos pasó un poquito, porque, bueno, nos centramos en los chicos con discapacidad, pues hay otros talleres que van dirigidos a personas sin discapacidad, ¿no? Y a veces, pues, como todo, a veces venimos con ciertos prejuicios hacia, ya sea hacia una persona con discapacidad, una persona migrante, una persona indígena, cualquier tipo de persona, ¿no? O sea, ¿usted qué ha hecho? ¿Qué estrategias ha utilizado o le han Yo creo que recomendado para la eso? mayor estrategia del taller es escribir las obras. En este caso yo tengo el cargo de escribirlas, eh, como como hacer el trabajo de dramaturgia. Y entonces yo quedo en el papel del dramaturgo, que ese es como mi rol dentro de la escuela, ¿no? Entonces, cuando estoy planeando las obras, cuando estoy conceptualizando la idea de lo que va a ser la obra, lo, lo, lo que pongo de parámetro es que los niños, las personas, en este caso con capacidades distintas, eh, tengan el peso de la obra, ¿no? Y los otros, que son personas, se supone, ¿no? Y digo se supone porque ah, hay otro tipo de personalidades que crean discapacidades, ¿no? Mentales, pero bueno, ese es otro tema. Pero sucede, ¿no? Sucede. Entonces, cuando ellos están montando, ellos tienen el rol del liderazgo. Entonces, este fenómeno social sucede solo en el momento del montaje. Solo en el momento del montaje. Cuando el chavito le dice a la mamá, ¿no? Oye, a ti no te toca aquí, te toca allá, ¿no? Es que este es mi lugar, tú tienes que ir allá. Y cuando cuenten 4, yo voy a hablar y tú tienes que salir. Cuando logro eso, creo que es la estrategia. Creo que se logra la estrategia, ¿no? Cuando ves que el otro ya tomó poder sobre sus compañeros. Cuando veo a Brenda, ¿no? A tu hermana, llevarse a Norma y a Linda, ¿no? Aquí no nos toca. Y las jala, ¿no? Y van y se colocan donde les toca entrar a su coreografía. Sin hablar, sin decirles, o sea, no creas que las chavitas le dicen una a la otra, ¿no? Oye, nos toca ya. No. Se van, ¿no? Se colocan, empieza la canción y ellas empiezan a bailar, ¿no? Entonces, creo que ahí se logra la estrategia. Cuando ellas se empoderan y toman el poder en la obra, en lo que nos interesa, en la obra, en el espectáculo de la vida, llamado teatro. Me parece muy interesante lo que estás mencionando y retornando un poco al tema de la inclusión. Creo que no se hablaba de inclusión hasta que se vio el tema de la exclusión, que había inclusión para ciertas personas. Yo creo que sí debemos hablar de inclusión, pero desde el punto de vista del justo medio entre inclusión y exclusión. O sea, el mundo está para todos y para todos tiene que haber las posibilidades. El problema es que ahora que estamos hablando de inclusión, ya lo estamos hablando desde el punto de vista de una objetividad donde las personas con discapacidad o los productos que son para ellos esas personas se vuelven objeto de compraventa, por así decirlo. Y bueno, no sé qué perspectiva tengas con respecto a esto. Es un tema muy difícil, muy difícil. Me he acercado con mis compañeros a decirles, ¿cómo le vamos a hacer para no ser como explotadores? Hay un momento en el que sí se siente esta onda de vender lágrimas, ¿no? O hasta cierto punto donde la lástima me va a ayudar como táctica, ¿no? De venta.
Creo que es el tema más difícil. Creo que es el tema más duro. Yo creo que sí tienes bueno, lo veo, estoy siendo un poco prejuicioso, a ver si ahorita entramos en este tema, pero yo veo que tú trabajas mucho en que las personas con que trabajas no se sientan objetos, sino saquen su subjetividad a flote. Exacto. El chiste del taller, ahora voy a hablar como de la parte esencial del taller, ¿no? El taller tiene como principal objetivo, ¿vale? El confort, el autoconfort. Es decir, yo voy a tomar un taller de teatro para estar bien conmigo, pero no como una terapia, ¿vale? O sea, no es terapéutico, pero sí va a ser, su fin no es terapéutico, pero su fin sí es restablecerme como ser humano, ¿vale? Entonces ahí el taller lo que busca es darles valores de vida, que ellos tomen de los muchos valores que tú les puedas brindar, ellos tomen los que consideren, los que ellos quieran, ¿no? Y en base a eso, ir orientándolos en por qué tomó esa decisión, ¿no? Como lo que les contaba ahorita, el chavito de 19 años, ¿no? Que sus preguntas en clase son muy, tal vez, muy locales, muy, ¿cómo se diría? Muy de su edad, ¿no? Por ejemplo, sus preguntas ahorita son, ¿qué es la mota? ¿No? ¿Por qué se drogan? Oiga, maestro, ¿por qué mi hermano se mete monas? ¿No? Esas son sus preguntas, ¿no? Sus preguntas son esas. Y entonces en casa es, ¿a ti qué te importa? ¿Tú qué? Tú cállate, tú no sabes de eso. Ya te dije que estás tonto, ¿no? Ya te dije que estás tan y tal, ¿no? Entonces el morrito es tú. Oh, pues eso es malo, ¿no? Eso es malo. Entonces llegan a la escuela y lo que hacen es hacer escenas de ellos haciendo esos actos. Entonces ahí te da, no sé, ese fenómeno entre lo que oculto, lo que traigo oculto es lo que muestro, ¿no? O sea, lo que en mi casa oculto es lo que en el taller muestro. Y esa es la esencia del taller. La esencia es un lugar de expresión, un lugar donde pueden ellos como decir lo que piensan sin que sus papás los enjuicien, ¿no? Y viene desde la filosofía que manejas, ¿no? Creo, desde la filosofía tolteca, el sentirse libres de expresarse tal cual son. Tal cual es, ajá. Y también el rollo del fortalecimiento espiritual, o sea, a nosotros nos enseñaron una cultura física posrevolucionaria, y me refiero pues, no de nuestra revolución, sino de la revolución rusa, ¿no? Que es la onda de la educación física y de que todos salimos y tomamos calistecnia. Todo eso es un modelo soviético, ¿no? En un imperio capitalista. Entonces, es como entender eso, es como decir, bueno, tengo estos modelos, estos dos parámetros de vida fuertes que crearon una guerra, muchas guerras, y los niños están en esa polaridad. Aunque tienen sus capacidades distintas, están dentro de esa misma polaridad entre lo que me dicen que debo ser y lo que quiero ser, ¿no? Y lo que me dicen que puedo ser. Porque no se habla de eso por ejemplo, tengo un niño que se llama Luis, el que trae ¿cómo se llama? El corset ortopédico, y trae férulas y no puede moverse, ¿no? El niño. Y su mamá son una familia muy humilde. Esa es otra condicionante, ¿no? Pero bueno, vienen de una familia muy humilde, y entonces el niño no habla
el niño no se mueve, no tiene movimiento, ¿no? Solo camina y ya. Pero no tiene una forma de comunicarse, no tiene una forma en la que nosotros le entendamos, ¿no? Como lo que es lo que siente. Entonces, más allá del pensamiento, ellos no pueden decirle al otro lo que sienten. Y ahí es donde llega el rasgo a nosotros, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías si no pudieras decir lo que sientes? ¿No? Entonces, el teatro es eso. El teatro solo es una herramienta para que ellos digan lo que piensan, ¿no?